¿Sabías que algunos de los mayores genios de la humanidad, como Albert Einstein, Mozart, Leonardo da Vinci, mostraban características asociadas a la neurodiversidad? Pues sí, así es, y mira hasta dónde llegaron. Investigaciones modernas como las de la señora Temple Grandin, una de las mayores defensoras de la neurodiversidad, confirman que muchas personas neurodivergentes tienen un pensamiento no lineal, tienen hiperfoco y muestran habilidades únicas que les permiten sobresalir en campos específicos. Y es así. Y es que la neurodiversidad no es solo un rasgo, sino que es un motor que ha impulsado al progreso humano, es un reconocimiento también de que existe una variedad natural en el funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. ¿Qué pasaría si te dijera que tu hijo, al igual que estos genios, puede tener un potencial tremendo que está esperando a ser descubierto y a ser abrazado? Pues sí, esto podría ser, porque hay veces que la neurodiversidad no es fácil detectarla y, y lo digo por experiencia. Recientemente he descubierto algo en mí con mis ya pasados 50 y bueno, pues es una forma de sentir y de echar para atrás a cosas en mi vida y darle un sentido a ciertos momentos de mi vida. Yo actualmente cumplo una labor de acompañar y impulsar a las personas a, primero, tomar conciencia de quiénes son y, segundo, a reconciliarse con sus emociones y con su sentir. Y he visto a muchas familias cómo están destrozadas porque no saben cómo ayudar a sus hijos. Esto es así, esto es así. Así que en esta charla os voy a dar una serie de pautas de cómo podríais ayudar a vuestros hijos. Voy a empezar con una serie de datos y es que según el Centro Nacional de Información Biotecnológica de Estados Unidos, el 15% de la población mundial es neurodivergente. Fijaros, el 15%. Esto incluye a personas con autismo, con TDAH, con dislexia y con otras condiciones. Y estas mentes, ¿cómo son? Pues estas mentes tienen unas habilidades sorprendentes, como hemos dicho, el pensamiento no lineal, tienen a veces una memoria visual extraordinaria, tienen capacidad muchas veces para ver soluciones creativas de los problemas que otras personas no son capaces de verlos. Y por todo ello aportan una gran variedad de perspectivas y de enfoques únicos para resolver problemas en el mundo y en el día a día. Y si esto es así, quizás te puede estar preguntando, entonces, ¿qué pasa? ¿No? ¿Por qué todo esto ha salido como todo esto, esta información de la universidad? Pues son personas normales que cada uno aporta a la sociedad a su manera. Pues porque muchas veces la sociedad nos los muestra como personas que tienen un problema. Entonces, ¿te imaginas qué ocurriría si en vez de esto que ocurre en el cuerpo de tu hijo como un problema, lo vieras como un superpoder? Porque realmente los que llamamos personas con superpoderes son personas que pueden hacer cosas que otras personas no pueden. Y estamos diciendo que algunas neurodivergencias permiten esto a las personas, pues es así. Ellos podríamos denominarlos superpoderosos. Yo quiero que te preguntes y que te dejes tiempo para realmente sentir, ¿no? ¿Y si tu hijo tiene dentro de sí un talento que solo necesita ser reconocido para brillar? ¿Mm? Bueno, me gustaría reflexionar sobre una historia, sobre una película que seguramente habéis visto casi todos, la de Forrest Gump, donde Forrest es el niño protagonista de la película, que era un niño diferente, un niño que tenía dificultades cognitivas, problemas para caminar y que fue etiquetado por la sociedad como alguien con limitaciones. ¿Y qué creéis que hizo su madre? ¿Su madre se creyó esas etiquetas? Pues no, no se las creyó. Ella creyó con una gran determinación en ella y en su hijo.
Hay una escena que está la madre hablando con el profesor y el profesor le dice algo así como, es que tu hijo no es como los demás. Y ella responde con muchísima firmeza, mi hijo es igual que los demás y él se merece las mismas oportunidades. Entonces, gracias a esta fe y a este apoyo incondicional de esta madre, Forrest creció creyendo que era capaz de todo. Y cuando tú crees que eres capaz de todo, consigues todo lo que te propones. Y esto es lo que hizo este hombre. Logró convertirse en un hombre exitoso, participando en logros extraordinarios como fue un atleta universitario, fue un héroe de la guerra, en la guerra fue un empresario millonario y una inspiración de mucha gente que estaba a su alrededor. ¿Y cuál creéis que pudo ser la clave en esto? Pues la clave estuvo en una madre que no vio sus limitaciones, que no se creó, no se creyó las etiquetas que le decían, sino que eligió ver el potencial de su hijo y eligió buscar herramientas que le sirvieran a él en su caso concreto. Ella no permitió que el mundo definiera a su hijo. Ella le ayudó a creer que podía alcanzar lo que se propusiera. Entonces, esto es como padres y como madres lo que podemos hacer con nuestros hijos, siempre con cada uno de ellos. Y en este foco quiero compartir con vosotros tres cosas para acompañar a vuestros hijos, sobre todo a estos hijos que procesan y perciben los estímulos de su alrededor de una forma diferente. Pues lo primero que os diría es, hazte una guerrera. ¿Y qué es una guerrera? ¿Qué hacen los guerreros? Pues los guerreros analizan cuál es el sitio donde van a tener que luchar, analizan todas las herramientas que tienen para poder utilizar cada una en cada momento oportuno y de ese modo la lucha sea exitosa para ellos. Aprenden las mejores tácticas. Entonces, si lo enfocamos en nuestros hijos, ¿qué significa? Aprender realmente sobre su condición, su forma de procesar el mundo, para poderles brindar el apoyo adecuado. Esto va a requerir momentos de escucha, de empatía, ¿no? Y que te va a permitir conocer a tu hijo al dedillo, a pies juntillas, dedicar tiempo a entenderle, a sentir lo que él siente, a preguntarle lo que él siente. Y todo ello con una mente muy abierta y sin juzgarle. Esto te va a permitir descubrir sus pasiones y también generar pasión en ti. Entonces, tu hijo va a crecer y tú vas a crecer. Tú vas a aumentar tu valor, tu autoestima y harás que tu hijo se sienta valioso y comprendido, se sienta útil en la sociedad en la que vive. Suena bien, ¿verdad? Pues es que así es, así es. Y así, con este enfoque, puedes vivirlo y puedes sentirlo. Y, y esto será la mejor herencia que puedes dejar a tus hijos. Y si además de esto te preocupas y pones énfasis en trabajar también fuera de casa, ¿no? En promover una red de apoyo para tu hijo y para todas las personas del mundo, ¿no? Entonces, puedes involucrar a profesores, a terapeutas y a otras familias en este camino de respetar a todos, sea cual sea su diferencia, y también de que vean que estas personas son personas que tienen un potencial increíble. Entonces, transmíteles tu conocimiento y transmíteles también tu pasión por entender a estas personas y dejar que funcionen en el mundo, que ocupen su lugar, que ocupen su lugar. De este modo conseguirás un gran equipo a tu alrededor y alrededor de tu hijo. Y juntos conseguiréis desbloquear todo el potencial
iba a decir de estas personas, pero también el vuestro, porque las personas abiertas de mente consiguen muchísimas más cosas en la vida. Así que, ¿suena bien, verdad? Sí, es verdad. Es que esto lo aplicamos a la neurodiversidad, pero realmente se puede aplicar a todo tipo de personas en el mundo. Entonces, bueno, pues para cerrar, quiero dejarte con una reflexión que espero resuene en ti y te inspire a ver el mundo con nuevos ojos, ¿no? Como dijo la doctora Temple Grandin, el mundo necesita todo tipo de mentes. Y tus hijos, con sus singularidades y sus fortalezas únicas, son un regalo para este mundo. Es así, es así. Y al reconocer y valorar su potencial, no solo vas a transformar tu vida, sino que contribuirás también a un mundo más inclusivo y lleno de posibilidades. Así que recuerda, en tus manos está el poder de ayudarles a brillar. Bueno, pues como conclusión te voy a decir que hoy tienes la oportunidad de cambiar la narrativa de tu hijo. Es así, si no lo has hecho todavía, puedes empezar hoy. Así que decide creer primero en ti, en tu papel como padre o como madre, y luego en el potencial de tu hijo y de tu hija. Y hazlo con la misma fuerza que tú quisieras que alguien creyera en ti. Eso es. Porque cuando un padre ve a su hijo como único y como valioso, ese hijo comienza a verse a sí mismo con los mismos ojos. Así que hagamos que cada niño brille porque el mundo necesita su talento. Un abrazo y que este congreso llegue a muchísimos sitios y se expanda para que realmente podamos integrar a estas personas y no tengamos que hablar de personas distintas, sino que son personas que tienen su personalidad concreta, como otras muchas. Un abrazo. Me llamo Natalia Acosta, soy maestra de inglés. Nací en México y crecí en los Estados Unidos. Por muchos años siempre quise ser como mis hermanas. Mi hermana mayor, que era una niña ejemplar, de honores. Mi hermana pequeña, que también igual como mi hermana mayor, también era una niña muy ejemplar y también de honores. Pero yo, por más que intentaba, no me salía, no podía, pues por lo menos es lo que pensaba. Y así hice toda mi educación. Nunca fui enfocada, por más que quería, no me salía. Y ahora entiendo, la neurodiversidad existe y que simplemente yo no encajaba en el sistema tradicional. A los 18 años decidí salirme de casa. Me fui a vivir con una amiga, aún teniendo estas inseguridades. Sin embargo, para mí fue el brinco para empezar a sentirme independiente. No obstante, eso no me ayudó tampoco a enfocarme y tampoco a organizarme. No sabía por qué. Empezaba a estudiar, intenté estudiar 2 carreras y ninguna he podido o pude terminar. En el 2008 regresé a México. Nuevamente intenté estudiar esta vez informática y en este instituto me invitaron a ser también maestra de inglés porque pues tenía el acento y podía hablarlo.
No sabía que tenía ni las capacidades y nunca lo había hecho en mi vida. Sin embargo, vi una oportunidad y la tomé. Al empezar a dar clases, me di cuenta que para mí fue muy fácil. Fue muy fácil lidiar con las personas, con los estudiantes, de conectar con ellos, tanto niños como adolescentes y adultos. Y me empezó a gustar. Finalmente empecé a buscar o encontré mi vocación, que era enseñar. Me motivé y me metí a estudiar para ser maestra de inglés como lengua extranjera. Y aquí es donde empieza mi trayecto en este mundo de enseñanza. Terminando los estudios, me ofrecieron trabajo en una escuela privada de kinder y fui coordinadora y maestra de inglés. Estando aquí, yo solamente me recordaba esos momentos cuando yo era pequeña, cuando necesitaba ayuda, cuando no entendía absolutamente nada, por más que me lo explicaran, como siempre explicaban generalmente los maestros, no me llegaba la información. Y aquí empecé a ver esos niños que tenían este mismo problema. O problema, podemos decir, porque realmente no era un problema. En este momento todavía yo no sabía esto. Así que me empecé a enfocar más en esos niños que tenían esta situación, ¿no? Y me empecé a dar cuenta de que lo que necesitaban es simplemente esa atención y validez, motivación y también esa persona que realmente confiara en ellos, para que ellos aprendieran a confiar en sí mismos. Ahora, si hablamos de los otros niños, los que siempre están activos, los que siempre tienen la respuesta, los que siempre estudian, para mí fue una ventaja porque podía usar ellos como líderes de clase. Ellos eran los que me ayudaban con los otros alumnos que no tenían esas capacidades para sacarlos adelante. Yo no sabía que estaba creando un método, yo simplemente hacía lo que a mí, mi corazón sentía y lo que podía aplicar y lo que, pues bueno, lo que yo viví, lo que yo hubiera querido siendo joven. También les empecé a enseñar mindfulness, respiraciones, yoga. Con mi sorpresa, esos niños con hiperactividad empezaban a sentarse quietos, empezaban a escuchar, empezaban a hacer cosas que por lo general todo el mundo decía de que iban a ser incapaces. Otra motivación para mí fue cuando tuve a mis niñas, a mi primera hija. Me puse muy nerviosa y yo me decía, mis hijos no van a sufrir como yo. Mis niños van a tener las herramientas necesarias para poder ser lo mejor que pueden como personas en este mundo. Así que yo seguí con mis estudios pedagógicos y también aprender sobre el crecimiento de uno mismo, la neurociencia, la PNL. Y todo esto lo empecé a aplicar a mi niña. Precisamente, de hecho, mi hija mayor, igual que yo, tenía dificultades de organización, tenía dificultades de ver las cosas con claridad. Así que también se agobiaba. Aunque estas cosas realmente no las entendía al principio. Yo simplemente le daba herramientas, estaba ahí por ella, pero en la pandemia del 2020 es cuando entendí, es cuando empecé a ver de que a lo mejor también nosotras estamos en el espectro de TDAH. Yo misma lo practico y de hecho, entre más enseño, más quiero practicarlo para asegurar de que lo que yo estoy haciendo realmente son las herramientas adecuadas, porque no hay una herramienta para todos. De hecho, hay un abanico de herramientas de las cuales podemos compartir. Sin embargo, al ver cómo una organización básica o explicarle, oye, antes de hacer esto, primero haz esto y termínalo. Y luego ya sigues con el siguiente. Unos pasos tan pequeños que a lo mejor otros niños lo ven como algo tan lógico y tan obvio, pues otros no. Sus cabezas son más creativas o quieren estar moviéndose y no saben cómo organizar su cabeza. Y precisamente esto también me ayudó a mí a ver de que yo también tenía ese problema. Pero esto me llevó a abrir mi academia. Mi academia con todas estas herramientas que estaba aprendiendo de identificar esos niños que son marginados en la escuela. En una escuela tradicional donde todos tienen que caber dentro de una misma caja. Y de que ahora nos estamos dando cuenta que no es así.
Hay muchas personas, tanto como Albert Einstein y otros más que en este momento no me acuerdo, pero que no encajaban. Sin embargo, han sido personas grandes. ¿Pero por qué? Porque tuvieron el apoyo. Y es lo que yo siempre he querido. Todo lo que hago, mi metodología, el crecimiento de mis niñas, el crecimiento personal es algo muy importante para mí. Y no solo es algo que yo enseño. Siempre he tenido que forjar mi propia educación, buscando esos cursos y estudios donde veía yo que la maestra o maestro realmente le preocupaba cada individuo y no un grupo en general. Que realmente pudiera hacer las cosas más a menos, más prácticos, porque me he dado cuenta que yo soy muy kinestética, soy muy visual. Yo no puedo aprender con solo la teoría, yo necesito aprender con la práctica. Entonces, esto me ha llevado también a encontrarme, porque hay muchas personas que son por naturaleza, ¿no? Pueden estudiar, son muy enfocados. Sin embargo, ese tipo de personas, como nunca han vivido una desorganización o que se dispersan en el tiempo, no entienden a las personas como por ejemplo yo, que necesito una organización. Si no tengo la organización, me agobio con tanta tarea que tengo que hacer. Y de ese agobio viene la procrastinación. Así que para mí es muy importante tener eso. Me ha dado tanta felicidad, me ha dado tanta liberación también, porque ya no me siento incapaz, ya no me siento que no soy suficiente. Al contrario, ahora entiendo lo que me pasa, entiendo cómo funciona mi cerebro de mejor manera, entiendo qué es lo que sí tengo que hacer para asegurar que la enseñanza perdure en mí. Y también el aprendizaje también perdura en mí. El año pasado, 2024, relancé mi academia de inglés con la propuesta única también que enseño crecimiento personal, mindfulness. Sin embargo, mi nicho yo creo que nunca había sido tan claro. Ahora desde que estoy con Alberto Parrón, porque él me ha enseñado de que las etiquetas, de hecho ahora mismo son importantes, pero no para marginar, ni apuntar, ni para hacer a las personas sentir mal, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestras capacidades, de que nuestra mente tiene diferentes formas de pensar. Haciendo estas formaciones y aprendiendo más de mí, me regresa a mi esencia, me regresa la razón por la cual empecé lo que empecé, porque mi metodología es distinta. Y ahora entiendo porque es neurodiversidad, cada individuo es distinto. Acepto que yo también soy distinta, sin embargo tengo mucho que dar, tengo mucho que aprender también de todas las personas de las que me rodean, ¿no? Porque todos tenemos nuestro propio crecimiento personal, así que no podemos juzgar, simplemente crecemos. Con una sola meta, sabía yo que tenía que tener mi propia academia. Era una semilla que se me ingresó a la cabeza en algún momento. No supe ni cómo, ni cuándo, ni dónde iba a ser. Simplemente sabía que iba a pasar. Me mudé a Madrid después de batallar aquí un poco cuando recién llegué. Sin embargo, al mudarme a Madrid, tuve la oportunidad de finalmente empezar mi proyecto. Al empezar mi proyecto, empecé a enseñarles a estos niños pues de las diferentes maneras de aprender, de que ellos eran capaces, neurociencia, cómo funciona su cerebro y también que ellos mismos vieran sus capacidades. Cabe destacar de que los niños que me venían siempre eran esos niños que en la escuela les iba muy mal. Odiaban el inglés. Eso sí, odiaban el inglés, no, les estudiar cero, no les gustaba, pero porque no sabían cómo. Así que ahí es donde empezó mi gran labor, donde yo también, como tuve que regresar a México a aprender el español, pues también supe ese lado de la integración, ¿no? De que especialmente a los niños no les gusta aprender la teoría. ¿A quién le gusta aprender la teoría?
Así que empecé a hacerlo mediante juegos, mediante sus gustos, mediante sus capacidades también. Y así trabajamos las debilidades y también las fortalezas. Que tanto yo quisiera que estas herramientas las hubiera tenido yo de joven. Sin embargo, la vida me ha enseñado que al tener yo que aprender a yo mismo, ahora lo puedo aportar y lo puedo dar a ellos que lo necesitan. Y algo por dentro me decía, es que esta es tu pasión, Natalie, esto es donde tienes que estar y es lo que tienes que hacer. Y es cuando empecé yo a aplicar, bueno, mucho antes, ¿no? Empecé a aplicar todo lo que estoy aprendiendo y todo lo que siempre he hecho, la meditación, la conexión en mí, dentro de mí, para saber exactamente dónde tengo que ir, con quién tengo que estar. Y mágicamente, digo mágicamente, pero sé de que es la ley de atracción, es cuando encontré a Armand Ferrer, que habla sobre la ley de atracción. Viendo su programa y viendo todo lo que hace, y digo, pues es que todo esto es lo que yo hago, y todo esto es lo que yo hago, pero con mis alumnos. Pero él lo hace de una manera increíble, donde también pude encontrarme más a mí, de reencontrarme y darme cuenta de que yo también soy capaz de atraer todo lo que yo quiero. Y el trabajo ahí empezó. De una conexión salió otra. De ahí también conocí a Agatha Puig. Me metí a su comunidad. Yo digo, wow, siempre he querido una comunidad donde me pudiera comunicar abiertamente de lo que yo hago, de la espiritualidad, de mis logros, de personas que realmente me ayuden a crecer y no al contrario, que me arrastran. En este grupo, pues me vino finalmente la estrella que necesitaba, y es a Alberto Parrón. Que él finalmente me hizo entender qué es lo que estoy haciendo en la vida. Al darme cuenta que trabajaba con niños neurodivergentes, porque siempre he trabajado con niños autistas, con TDAH. Los padres siempre me los han dejado con esa etiqueta. Mi niño tiene este problema. Y por dentro se les veía ese auxilio que estaban pidiendo. Auxíliame. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no podemos? No sabemos. La escuela nos marginan. Mi niño está mal. Sin embargo, me doy cuenta de que nuestros niños no están mal. Tener TDAH, tener autismo, no es un impedimento de aprender. Son diferentes maneras de pensar y de hacer las cosas y de vivir. Al entender que yo también estoy dentro de este espectro de la neurodiversidad, me da más ganas, tengo más ganas de seguir enseñando, tengo más ganas de seguir aportando y dando compasión, que yo me pone muy emotiva, de estos niños que son marginados en las escuelas, que la misma escuela, la misma educación les quita su brillo. Cuando son niños brillantes, cuando son niños que también tienen unas capacidades inmensas de aprender, y aparte de eso también de enseñarnos a nosotros, de regresar a nuestra ausencia. Así que con Alberto Parrón, pues, yo prácticamente mi modelo está hecho para la neurodiversidad. Está hecho para todos aquellos que piensan de que en la educación no encajan. Pues aquí podemos encajar, porque todos necesitamos y merecemos esa oportunidad y también esas herramientas adecuadas para saber cómo funcionamos, para saber qué rutas tomar en la vida. Con toda mi experiencia y todo lo que he vivido yo en la vida, lo que me llevo es de que no pasa nada ser etiquetado. De hecho, yo creo que es muy importante saber las etiquetas por una simple razón, para saber realmente cómo funcionamos, para también crear awareness, para crear esa sensibilidad de que los demás son diferentes y que está perfectamente. No hay un error en el sistema. Como maestra, mamá, los invito y creo que eso es una llama de atención y un despertar que necesitamos drásticamente, de dejar de apuntar y reírnos y marginar. Pero es la hora de despertar.
de aceptar a cada uno como es, de brillar por lo que somos, pero no ser apagados, no apagar. Nos toca realmente agarrar a los niños de la mano y indicarles y enseñarles ese camino. Y para hacer eso necesitamos fuerzas, necesitamos esas personas como es Alberto y como es Abraham, también el doctor Abraham, que nos están enseñando las vías y las guías. Y también como yo, que por naturaleza, por instinto, he creado también una metodología que funciona porque lo tradicional para mí no funcionó. Gracias. A ver. Paloma nació con una parálisis cerebral porque su madre se intoxicó con una cocina de carbón cuando estaba embarazada de ella. Cuando nació Paloma, los médicos le dijeron a su madre, se lo pusieron muy negro. Paloma no iba a poder andar, no iba a poder valerse por sí misma, no iba a poder valerse para nada. Total. Y su madre se dijo, bueno, pues a ver qué pasa. Cuando llegó la hora de ir al colegio, pues Paloma no podía seguir el ritmo de las clases, no podía sentirse a gusto, se sentía... Y su madre y su padre decidieron llevarla a un colegio de educación especial, porque según los psicólogos, los médicos que la vieron entonces, pues Paloma no podía seguir ese tipo de ritmos. En aquel colegio, Paloma se sentía sola, abandonada, se sentía mal. Los profesores no se preparaban las clases porque ¿para qué iban a valer los alumnos si total no iban a hacer nada en la vida? Todo eso hasta que Paloma encontró allí un profesor que le dijo, como Pedro Almodóvar a Carmen Machi le dijo, nena, tú vales mucho. Tú vales mucho y te voy a ayudar y te voy a preparar te voy a preparar un plan de estudios para ti sola y te voy a preparar todo eso para sacar el graduado escolar y para que tú llegues a ser la persona que quieras ser. Paloma trabajó muy duro
porque trabajó muy duro. Pero es que, fijaros una cosa, la gente con discapacidad hemos pasado de, en más o menos unos 50 años aproximadamente, en ser considerados no vale para nada, un castigo de Dios. Porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña vi en casa de mi abuela una vez en el pueblo, de mis abuelos en Galicia, un periódico que se llamaba El Caso. No sé si lo habéis conocido. En ese periódico salían pues casos como chicos que habían sido abandonados por sus padres en cuadras que los mantenían ahí, o en habitaciones sin ventanas, porque la discapacidad en aquellos tiempos pues se consideraba un castigo de Dios. Y entonces, pues fijaos, en más o menos 50 años o así, hemos pasado de ser eso, de ser considerados castigos de Dios, a tener nuestros propios derechos, nuestros propios obligaciones, ser personas completamente normales y corrientes. Eso. A eso. A ser personas completamente normales y corrientes, con nuestros derechos, nuestras necesidades, nuestras emociones, y con cualquier cosa de esas. ¿Con esto qué quiero decir? Pues que yo abandero la neurodivergencia y cualquier otro tipo de cosas, porque yo digo que no hay límites para quien no quiere dejar de crecer, que los límites están donde uno se los pone, que soy experta en derrotar todos los obstáculos que la vida me ha puesto, porque me ha puesto unos cuantos, porque de ahí del colegio ese pasé a tener una carrera, o sea, a tener una carrera. Soy enfermera, aparte de ser enfermera, he perdido la cuenta de las oposiciones que me he preparado, porque las he perdido, hasta que saqué mi plaza fija en la esta. Y no solamente ahora eso, sino que ahora me he dado cuenta de que, bueno, pues estoy en un trabajo que no me termina de gustar porque no comparto sus métodos. Y ahora estoy creando mi propio negocio. O sea que, fijaros la importancia. Soy experta en autoestima, experta en resiliencia, experta en un montón de cosas más. Luego, también cuando tenía 14 años, a mi padre lo asesinaron. El racista lo asesinaron. Y a pesar de tener, pese a mis dificultades que ya tenía, pues tuve que hacerme cargo de mi madre y de mis 7 hermanos, y sacar a todos mis hermanos adelante, porque yo era la mayor y tenía 14 años, y mi hermana la pequeña tenía 1 año y medio.
sacar fuerzas de donde no las había, porque mi vida estaba convertida en una barca sin remos en mitad del océano. Y mi madre cayó en una especie de depresión y no podía. Tuve que sacar a todos mis hermanos adelante con lo que sabía entonces de ser madre. Y hacerlo lo mejor que supe. Lo mejor que supe. Posteriormente ahora me estoy dedicando a sacar mi propio proyecto, que va ligado a las personas con discapacidad, pues sobre todo, va ligado a un montón de cosas y va ligado a elevar la autoestima de las personas que se sienten con una autoestima muy bajita. Así que todo eso lo he hecho yo. Así que si creamos un mundo más inclusivo, pero también nos tenemos que autoincluir nosotros, las personas con discapacidad, porque nosotros también tenemos algo que decir. Nosotros tenemos que decirle al mundo que no hay límites, que los límites se los pone uno donde quiera que estén, que mi único límite es el cielo. Y que todos tenemos cabida en este mundo. Porque todos tenemos alguna discapacidad. Algo que no se nos da bien, algo que no nos sale, algo que no somos capaces de hacer. Y si no somos capaces de hacer, podemos aprender. Si no somos capaces, si nos cuesta, tendremos que repetir y repetir y repetir. Ser resilientes. Si nos... cualquier cosa, porque no hay persona que no lo intenten. Porque no hay personas que si intentan las cosas, las consigues. Al final las consigues. Así que yo te animo, porque yo he perdido la cuenta de las veces que me han dicho que no. Y agradezco a todas esas personas que me han dicho que no podía hacer las cosas, porque lo único que me han hecho es ser más fuerte, más resiliente y más capaz. Y con eso te lo dejo aquí grabado. Bueno.
¿Sabes cuáles son los niños TEA, los niños dentro del espectro autista que más progresan y más evolucionan a lo largo de su vida? Pues aquellos cuyas madres y padres se forman. Aquellos cuyas madres y cuyos padres entienden, comprenden. Esto es un hecho. Escucha esto. Hola, soy Néstor y me dedico a trabajar con las familias. Te quiero contar una historia. Esto quiero que sea como una conversación entre nosotros, ¿vale? Nada demasiado formal. Te quiero contar la historia, mi historia, cómo empezó todo. Debía tratarse del año 2015, 2016. Londres. Yo trabajaba como profesor principal en uno de los mejores centros específicos de autismo de todo Reino Unido. Y yo era el profesor principal de una aula de 10 niños. 10 niños autistas con unas diferencias en su nivel bastante grandes, bastante notorias. ¿Qué pasó? El primer día que tuvimos la reunión con los padres, ¿vale? Con las madres, como se tiene en todos los centros, pues me pasó algo que me cambió la visión del mundo autista. ¿Qué ocurrió? Yo estaba teniendo la reunión con la madre de uno de mis alumnos. El alumno estaba en clase, le puse unos juegos para hacer, para que estuviera entretenido mientras yo tenía la reunión con la madre. Y en una de estas que estaba hablando con ella, le dije cómo su hijo se comunicaba a través de pictogramas para pedir pues lo que quería. A esto la madre me paró y me dijo, ¿Cómo? Néstor, stop. ¿Cómo que mi hijo hace eso? Dije, ¿cómo que tu hijo hace eso? Digo, no lo sabes, no te lo han dicho nunca en el centro, no lo hacéis en casa. Me dice, no. Le dije, llamé al niño, le preparé una especie de snack, como una especie de aperitivo, con varias cositas que teníamos, varias frutas, que teníamos partiditas y demás. Vino el niño, le dije que cogiera su libro, en este caso era un libro de comunicación con pictogramas, ¿vale? Muy simple, que es el que utilizábamos en aquellos tiempos. Y el niño se sentó en la silla, un niño totalmente no verbal, se sentó en la silla y me pidió, con una frase estructurada, delante de su madre, me dijo, Néstor, quiero naranja. Me entregó la frase estructurada con pictogramas y yo le di la naranja. Miré a la madre y la madre estaba llorando. Se le caían las lágrimas de emoción de ver que su hijo podía comunicarse así. Hostia, esto me hizo tanto daño aquí dentro, me abrió tantas puertas, o sea, me sorprendió tanto que no supiera la madre cómo se comunicaba a su hijo, que su hijo se podía comunicar, que dije, pero si esto lo supiera en casa, ¿cuántas facilidades podrían tener, no? ¿Cómo se les podría ayudar en casa? ¿Cómo que no les llega esta información al centro, sabes? O sea, es una cosa... Entonces, esto me abrió una puerta y a raíz de esto empecé como a estrechar lazos mucho con las familias de mis alumnos. Sobre todo, empatizas mucho cuando convives tanto tiempo, durante todos los días, con este tipo de personas, pues empatizas mucho. Entonces, yo, fuera de horario escolar, pues por las tardes me iba a casas de algunos de mis alumnos a echarles una mano, a entender su vida, ¿vale? A ver las situaciones que tenían en casa y me encontré con unas situaciones muy delicadas, unas situaciones difíciles y muy delicadas. Entonces esto me abrió, dije, pero ¿cómo no llevo aquí información? Me di cuenta que al final, en el centro en el que yo estaba, era un centro que recibía muchos fondos del Estado, recibían muchos fondos, a nosotros nos pagaban cursos súper caros, training súper caros de formación, había recursos, las instalaciones eran magníficas, había mucho dinero. También había mucho dinero para pues, depende de qué asociaciones, les daban fondos públicos, pero qué dinero, qué formación, qué información llegaba a las casas, qué información llegaba a las familias, nada, ahí había un vacío increíble, o sea, había un vacío increíble. Entonces esto me hizo darle una vuelta a mi cabeza y fui a hablar con el CEO de mi centro, al que le propuse la idea. Le dije, tenemos las mejores instalaciones, tenemos la mejor formación, tenemos unos profesionales buenísimos, incluso hacíamos intercambios internacionales, de ir a China, de ir a África, se iba a África a ayudar a niños dentro del espectro autista, pero digo, pero ya las familias de nuestros alumnos, ¿quién les llega a esto? Entonces le propuse crear un departamento liderado por mí, porque yo estaba muy motivado, y le propuse liderar este departamento de ayuda a las familias, simplemente transferir el conocimiento que nosotros teníamos en el centro a ellos, darles pautas a esas madres, información, estrategias, consejos, ¿vale? ¿Qué pasó? Mi CEO le encantó la idea, me dijo, Néstor, vamos a hacer esto.
Llegó el COVID. Todo se fue al traste. Económicamente, pero para colmo de males llegó el Brexit. No sé si sabéis lo que es el Brexit, pero bueno, es algo que golpeó mucho. Y sobre todo económicamente, tanto al centro como al país. Esto se paró y mi CEO me dijo, el manager me dijo, Néstor, es una idea buenísima, pero no se va a poder hacer, no hay fondos. Yo estaba motivado con esta idea, yo vi un vacío ahí. Entonces decidí venirme para España después de cambiar un poco, intentar ir por otros centros, otros colegios, como a formar a sus profesionales y demás. Decidí venirme a España y en España lo que encontré es que la situación, lejos de mejorar, está incluso peor. O sea, la situación en las casas es difícil, no llega información, o sea, total. Decidí embarcarme en este proyecto. Yo soy un mero transmisor, soy un canal, ¿vale? Soy un transmisor, un mensajero de esa información que yo he recibido y de todos esos años que he estado conviviendo día a día con estos niños. Toda esa experiencia que se coge solo conviviendo con estos niños, y vosotros lo sabéis. Mi misión es transmitirla allí donde no llega. ¿Y dónde no llega? A vosotros, a las casas, a las familias. Ahí es donde no llega. Mira, la sociedad no está preparada a día de hoy. La sociedad no está preparada. Los colegios dejan mucho que desear. Las terapias, sí, llevas a tu hijo, pueden ayudar al cabo de los años. Llevas a tu hijo, meten al niño en una sesión de 50 minutos, pero no te dan pautas, no te dicen ni el colegio ni las terapias, no te dan pautas para trabajar en casa, para gestionar la situación en casa. Las instituciones, no hay dinero, no hay fondos, no se involucran en la inclusión. La propia gente no sabe lo que es el autismo. Estamos en pañales, no está preparada la sociedad. Debería estar. Sí, claro que debería estar. Deberíamos tener una sociedad inclusiva, que nunca mejor dicho, incluyese a este tipo de personas. Como está empezando a incluir a la gente que tiene sillas de ruedas. ¿Es el problema de la persona de silla de ruedas que no pueda entrar a un restaurante porque no hay una rampa? ¿O es el problema de la sociedad, de ese restaurante, que no tiene una rampa para incluir a este tipo de personas? ¿De quién es el problema? ¿Es el problema de los niños y de las personas autistas que tienen que evolucionar para poder encajar en esa sociedad? ¿O es la sociedad la que debería encajar y adaptarse a estos niños? Está la cosa bastante difícil. Y la única opción, hay dos opciones. Una opción es esperar a que todo cambie, a que empiecen a meter más dinero, a que los colegios empiecen a formar a sus trabajadores, a que haya buenas instalaciones, a que tengan recursos, a que las terapias te den pautas, a que mejore todo por ciencia infusa. O la otra opción es formarse. Es que tú como madre o tú como padre te formes. Porque mira, la clave en el autismo es ser capaces de disminuir los niveles o de controlar tres cosas. La sobrecarga sensorial a la que se exponen los niños, vuestros hijos, la ansiedad y la frustración. Estas tres cosas son imprescindibles. Son una constante en la vida de las personas autistas. Entonces, después de todos estos años trabajando, me he dado cuenta que he identificado que cuando faltan tres cosas, tres patas fuertes, cuando no se trabajan en las tres cosas, todo va peor. Y estos niveles de ansiedad y de frustración suben desmesuradamente, dando lugar pues, a lo que todos conocemos y seguro que tú conoces. Y estas tres patas fuertes que hay que poner son, primero, las necesidades sensoriales de tu hijo. Tienes que conocer sus necesidades sensoriales. ¿Y qué son? Es cómo siente el mundo. Cómo lo percibe de una manera especial a cómo lo percibes tú, diferente. Y tienes que conocerla para poder adaptar su entorno a eso y reducir sus niveles de frustración y de ansiedad. El segundo punto es que cuando hay una falta de estructura, todo va peor. Él necesita tener una estructura, un orden en su vida. Necesitas poder darle esa estructura, conocer herramientas, ¿vale? Y darle esa estructura para que siga su vida y siga su día a día de una manera ordenada, sin niveles de estrés, sin niveles de ansiedad y sin frustración. Y lo tercero, y súper importante como podrás comprender, es la comunicación. Tienes que darle herramientas para que siempre comunique lo que necesita, lo que quiere, lo que desea, cómo se siente, sus emociones. Estas tres patas hay que trabajarlas. Hay que trabajarlas y para trabajarlas hay que conocerlas. Y la clave está en comprender y en entender cómo siente, ¿vale? Cómo percibe el mundo tu hijo. Y para entenderlo hay que aprender.
no queda otra que aprender. Y para aprender hay que formarse. Mira, quiero terminar esta conversación contigo reflexionando sobre una frase que leí hace poco y que me encantó. Esta frase dice, a ver si me acuerdo. Esta frase dice: alguien está sentado a la sombra porque alguien plantó un árbol hace mucho tiempo. Me gustaría que reflexiones esta frase porque tiene mucho que ver con el plantar una semilla a día de hoy para recoger sus frutos en el futuro. Y quiero dirigirlo un poco a tu situación con tu hijo o tu hija dentro del espectro autista. Solo con trabajo, solo con entendimiento, solo aprendiendo ahora y poniendo en práctica herramientas, estrategias, comprensión, podrás sentarte a la sombra de ese árbol que es el árbol de la estabilidad emocional de tu hijo, del progreso, de la evolución, de la calidad de vida y al final de su felicidad y también la tuya. Solo con aprendizaje y trabajo constante se podrá conseguir eso. Entonces quiero que te quedes con esto. Quiero que te quedes con esto para que seamos capaces, en no demasiado tiempo, sentarnos juntos a la sombra del árbol. Come on to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you to tell you I need you, tell you I set you apart. Tell me your secret and ask me your questions. Oh, let's go back to the start. Running in circles, coming up chaos. Here's on the science apart. And numbers of figures, pulling the puzzles apart. Question of science, science to progress, and I'll speak as loud as my heart. Tell me you love me, come back and hold me. Oh, I'm not rushed to the start. Running in circles, coming up tails. It's on the science apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one ever said it would be the start. Oh, take me back to the start.